Hola chicos, continuamos con la explicación sobre la electrodinámica. Ahora vamos a explicar lo que es sobre la resistencia eléctrica o conocidas también como la ley de Ohm. ¿Ya? Vamos a empezar. Dice, un calentador está conectado a una corriente de 200 voltios, pero antes vamos a escribir la fórmula. Fórmula de resistencia es igual. Resistencia es igual al potencial o diferencia de voltaje sobre la intensidad. ¿Ya? Esa es la fórmula de resistencia de la corriente eléctrica. Donde vamos a escribir aquí a un ladito. Resistencia, su unidad de medida es el ohm. El voltaje es el voltio y la intensidad es igual al amperio. ¿Ya? Ahora sí, con estos datos vamos a empezar a escribir los datos según el planteamiento del problema. Dice, un calentador está conectado a una corriente de 200 voltios. ¿Qué es voltios? Es potencial. Potencial igual a 200, ahí me equivoqué, 220 voltios. Vamos a corregir esta partecita de acá. Se nos fue la mano. Ya. 220 voltios. Es el potencial. Y tiene una resistencia de 14,66. Resistencia es igual de 14,66 ohmios, ¿no? Ahora, ¿cuál es la intensidad? Dice. Intensidad no conozco. Listo. Entonces, fíjense, si yo me fijo la fórmula, no está directo para ser utilizado. Pero me fijo los datos, de repente hay algo para transformar. ¿El potencial está en voltaje? Sí. ¿La resistencia está en ohm? Sí. ¿La intensidad en amperio es lo que nos va a salir? Entonces, nuestra variable es la intensidad. Despejamos. Resistencia es igual al potencial sobre la intensidad. Intensidad está dividiendo, pasa a multiplicar y me queda resistencia por intensidad es igual al potencial. Resistencia multiplica, se va a dividir. Intensidad es igual al potencial sobre la resistencia. Y esta de acá es mi fórmula de intensidad de corriente eléctrica con resistencia. Vamos a reemplazar intensidad. Vamos a dividir. Intensidad es igual. Y me fijo, el potencial es 220 voltios. Dividido entre la resistencia 14,66 ohmios. Intensidad es igual. Agarramos la calculadora y decimos 220 dividido entre 14,66 me da igual a 15,01. 15,01. Ahora, para justificar unidades, voltios sobre ohmios, vamos a hacer aquí a un ladito, voltios sobre ohmios me va a dar igual amperio. Entonces aquí 15,01 amperios. Y esa es la intensidad de la corriente eléctrica. Vamos a ir con otro ejemplo, ¿ya? Como en el anterior caso, para que estén bien enfocados. Tenemos ese ejercicio. Dice, ¿cuál es la resistencia de un conductor si con una corriente de 20 amperios se produce una caída de potencial de 220 voltios? Recordando la fórmula, la diferencia de potencial, ¿ya? Perdón, la resistencia es igual a la diferencia de potencial sobre intensidad. Ahora, no nos olvidemos, resistencia se mide en ohmios, el potencial en voltaje o vatios,
y la intensidad en amperios. ¿Cuál es la resistencia? Dice. Entonces fíjense, ya la fórmula está despejada y solamente toca reemplazar. Vamos a poner los datos. ¿Cuál es la resistencia? No conozco. De un conductor, sí, con una corriente de 20 amperios. No les dice intensidad acá. Basta que les diga 20 amperios, entonces es la intensidad. Además tenemos aquí nuestro dato. 20 amperios. Listo. Produce una caída de potencial. Potencial V, potencial de 220 voltios. Entonces reemplazamos. No hay nada que transformar. Resistencia es igual al potencial 220 voltios sobre la intensidad que es 20 amperios. Dividimos 220 voltios entre 20 y me da 11. La resistencia es igual a 11. ¿La resistencia en qué se mide? ¿En qué se mide la resistencia? Se mide en ohmios, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestra respuesta. Y el valor que vamos a agregar aquí es voltios sobre amperio igual a ohmio para justificar unidades. ¿Listo, chicos? Con esto terminamos lo que es la explicación de resistencia de un sistema eléctrico.